también. ¿O venía lo bueno? Pues venía, ya está. Sí, me encargo más todos, ¿no? Claro. Si me hace tomar, me siento ahí Nosotros estamos aquí. en la mesita. Primera fila, Eso, claro. como los empollones de la clase. Claro. ¿Sí? Pues me decías. De coger el micro depende de un poco del ruido que haga. Creo que... Sí. ¿Sí? ¿Se oye bien así o qué? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Se escucha bien? Sí. No hace falta, ¿no? Que cojamos ningún micro. Igual os podéis acercar. Si queréis, ya que estamos un cuatro poco gatillos. más, claro, Porque sea más... aquí un poco más cerquita. Ayer en Murcia hubo más gente. ¿Qué? Bueno. Eso que... Sí. Estupendo. Pues muchas gracias por estar aquí, buenas tardes. Os doy la bienvenida a 80 Mundos y la verdad es que es un placer para mí estar acompañando esta tarde a Elizabeth Justicia presentando su libro de las nuevas aventuras de Dominga. Vamos a hablar de los dos libros y me gustaría contar un poco cómo hemos llegado hasta aquí, especialmente yo, para presentar el libro de Elizabeth, y que hay un poco de intrahistoria que no te la he contado para no hacerte spoiler. Espera, voy a ponerlo aquí para que la gente sepa... Eso, ponlo ahí, ¿Pongo el otro? estupendo. Que nos han puesto el soporte, pero no los libros. En contexto tenemos que retrotraernos a hace 3 años. Yo estaba en Nueva York haciendo un proyecto de inclusión ¿Por qué no usáis los en micros? la universidad. Sí, ¿no? Venga, ¿Sí? vale. Sí, porfa. Ya, vamos a empezar a ir para atrás. ¿Se escucha? ¿Sí? Bueno, pues os cuento. Hace 3 años estaba yo en Nueva York viviendo y haciendo un proyecto para la universidad que era sobre inclusión social, diversidad, etc. Y trabajaba con una compañera de la Universidad de Columbia, mi amiga Reyes, y yo todos los lunes me iba a comer a su casa y a trabajar con ella. De hecho, nos dimos cuenta de que casi todos los lunes me ponía de comer algo de pollo y ya terminamos llamándolos los Chicken Mondays. Pues de uno de estos Chicken Mondays que teníamos, me dijo: tienes que seguir en Instagram a una ilustradora súper chula que se llama Dominga Habla Sola y que son viñetas de una señora mayor que cuenta su vida y te van a encantar. Y yo, pues bien, pues no conocía yo a Dominga, pues estupendo, le di a seguir, me enamoré de las historias de Dominga y en el siguiente viaje que vino mi marido a verme a Nueva York, pues entre todas las cosas que llevaba en la maleta, porque cuando uno cruza el charco porque viven los españoles allí, pues siempre está lleno de cosas de Mercadona en la maleta, le hice el encargo de: he visto que Elizabeth ha publicado un libro con las historietas de Dominga. Esto fue hace 3 años. ¿Este de aquí? Este primero, que salió en marzo. Sí. Pues él vino en mayo, compró un ejemplar del libro y el libro vino a Nueva York. Entonces, que sepas que uno de los primeros viajes que ha hecho Dominga por el mundo fue a Nueva York. Y a partir de entonces, Dominga ha pasado a formar parte de nuestra vida y hace un mes y pico, en el foro de edadismo que organizó aquí el compañero José Luis en la sede de Alicante, que le colaboramos desde el Vicerrectorado de Igualdad de la universidad donde yo trabajo, nos llegó el encargo de a quién podíamos invitar para hablar de personas mayores, edadismo, que le diera un toque así chulo. Y pensé, esta es la ocasión que voy a tener yo de conocer en persona a Elizabeth. Así que, por supuesto, cursamos la invitación, ella súper amable, súper simpática, la aceptó. Es muy maja. Es súper maja. Y entonces estábamos ahí como, ay, ¿cómo va a ser la charla? ¿Qué tal va a estar? Y fue una charla excepcional. Nos encantó al público. Teníamos también en el público a la directora de la universidad permanente, que es la Universidad de Mayores, que tenemos en la Universidad de Alicante. Y pensamos que todo el mensaje que transmitía Elizabeth con estas imágenes de Dominga tenía tantísimo que decir a la sociedad. Era tremendo. Así que cuando ha surgido esta ocasión de que no solo tenemos esta primera parte del libro, sino que ahora hay una nueva edición de las aventuras de Dominga, que ahora comentaremos, pues le dije a Elizabeth, digo, por favor, cuenta conmigo para esa presentación,
porque el mensaje es muy vigente. Dominga te ha dado mucho y tú nos has dado mucho a los demás. Entonces, para mí, por todo este contexto, es una gran alegría el poder estar aquí esta tarde presentando a Elizabeth Justicia, que combina esa doble visión de ser experta y licenciada en Bellas Artes y en integración social, y haber podido hacer confluir ese mensaje tan potente de Dominga, un personaje inspirado en su abuela, que habla de esas, en el primer libro, ¿no? Habla de esas vivencias de lo que es ser una mujer mayor, cuestiones de soledad, de miedos, de discriminación, pero también de sueños, de esperanza, de crecimiento personal, de saber ya dónde está una en el mundo después de haber trabajado mucho. Y todo lo que ha pasado, todo lo que estas viñetas de Dominga han traído a tu vida y el impacto que ha tenido, grandísimo, hasta este segundo libro, que es el que presentamos hoy, en el que Dominga ya no aparece en esas viñetas donde cuenta su vida, sus reflexiones, sino que aparecen otros personajes. Tiene una compañera que se llama Alpargata, y van apareciendo otras mujeres que representan distintas maneras de ser una mujer mayor, de estar en el mundo, de relacionarse con los otros, especialmente relacionarse entre las mujeres. Y me encantaría pues, que Elizabeth nos contara un poco, primero cómo ha sido un poco de contexto, ¿no?, de la historia de Dominga, y después todos estos nuevos personajes, estas nuevas mujeres que aparecen en el nuevo libro y que surgen de todos los talleres, las charlas que has dado, todos los encuentros con personas mayores, todo lo que has aprendido de ellas y que has volcado en este libro fantástico. Así que gracias, Elizabeth, por estar aquí en Alicante, y por favor, toma la palabra y cuéntanos estas historias de Dominga. Venga. Pero podéis yo os invito también a interrumpirme y a hacer preguntas. Y así hacemos un poco de esa camilla, un poco entre todos, ¿vale? A ver, bueno, muchos ya conocéis a Dominga. ¿Alguien que no conozca a Dominga está aquí un poco por casualidad, por descubrirla? ¡Ay, qué bien! ¿Sí? Ah, vale. Pues Dominga surge hace ya unos años con las ganas un poco de contar pues un poco lo que me apetecía, desde el dibujo, que es un poco mi herramienta, y dándome cuenta que las cosas que yo quería decir, las cosas que me indignaban, mis principios también, quién soy un poco, y mis opiniones, bebían mucho de una persona que es un poco el pilar fundamental de mi vida, y esa persona es mi abuela. Entonces tenía muy claro que si creaba un personaje para escudarme un poco y hablar a través de él, ese personaje iba a ser una mujer mayor que en cierto modo iba a representar un poquito a mi abuela como un homenaje íntimo. Y con el tiempo también me he dado cuenta que era una forma de hacer que mi abuela me acompañe siempre, de alguna forma. Y yo lo necesito, que eso sea así. Es algo inconsciente, que conforme va pasando el tiempo me voy dando cuenta de que, ay, qué bien, ya que vayas conmigo, pues hoy estés aquí conmigo, ¿no?, de alguna forma. Pero es verdad que el personaje iba creciendo de tal forma que, bueno, al final Dominga no es mi abuela, no soy yo, y a la vez somos un poco las dos, porque ha ido creciendo pues un poco estando mano a mano. Y también, eso, sale el primer libro, y del primer libro al segundo libro han pasado 3 años. En esos 3 años, yo de la mano con Dominga, de la mano Dominga conmigo, y a la vez mi abuela por ahí revoloteando de alguna forma, pues nos hemos ido abriendo un poquito de camino. Y gracias al personaje y a todo lo que ha ido trayendo y cómo el personaje se ha ido transformando en un pequeño proyecto social, he ido impartiendo un montón de talleres y charlas, campañas de ayuntamientos, bueno, un montón de proyectos muy bonitos con un abordaje social increíble, donde abordar muchos temas que parece que están enfocados a la vejez, pero realmente no. Creo que pueden llegar a cualquiera, porque son temas que, bueno, hablamos de la soledad, hablamos de los miedos, hablamos del paso del tiempo, del amor, de los placeres, del cultivar la amistad a cualquier edad, y qué bien que nos salva la vida muchas veces. Y al final eso es una forma de darnos cuenta que nos interpela a todos, dando igual la edad que tengamos. Y es así como yo me voy dando cuenta de que la edad es una frontera inventada, que deberíamos romper, y es así como llego a darme cuenta de lo que significa el edadismo
y qué importante es abordar este tipo de discriminación, etcétera, etcétera, etcétera. Va creciendo, me proponen el segundo libro y cuando llego a pensar de qué habla en este segundo libro, pues me doy cuenta de cuánto he podido abrir la mirada gracias al personaje de Dominga y cómo Dominga me ha invitado a descubrir a las personas mayores con una escucha activa brutal, con una mirada más amplia, intentando mirarles de verdad, y es como me doy cuenta de que Dominga es imposible que represente a las personas mayores y que necesita abrir paso a más personas mayores, a más mujeres mayores, y es cuando nos damos cuenta de la enorme diversidad, de heterogeneidad de personas mayores que existen, y es un poco lo que pretendo mostrar en el segundo libro, que me quedo cortísima, porque hay 5 temas y cada tema representa un poquito un perfil de mujer mayor en este caso, que es con unas temáticas que no quiero hacer spoiler tampoco. Como estáis calladísimos, no preguntáis nada, pues no sé cuándo me voy a callar. Pero bueno, es un poco eso, el cómo llego a ese segundo libro desde el primero, cómo Dominga va creciendo y cómo se transforma en este pequeño proyecto social y cómo intento volcar un poco todo lo aprendido en una forma de, pues como de ver casi, porque se lo debo un poco a ellas. Ese libro ha sido gracias a estas personas que me han abierto los ojos ante una vejez nueva que se está construyendo a día de hoy. Es que hay un montón de viñetas súper interesantes. Yo recuerdo una que me gustó especialmente. Yo en la universidad trabajo en diversidad y hablamos de muchos temas y de cómo se les habla a la gente en función de sus características personales. Y trabajo mucho en cuestiones de discapacidad, y uno de los problemas que hay con las personas con discapacidad es lo que se llama el síndrome del hombre invisible, que es que tendemos a no hablarle a la persona con discapacidad, sino a la persona que tiene al lado. De modo que si tú eres una persona ciega, la gente termina hablándole a tu acompañante. Si eres una persona sorda, pues muchas veces hablan con la intérprete. Vas en silla de ruedas y la gente se pone a hablar con quien empuja la silla, y así constantemente. Y encuentro entonces una viñeta de Dominga en la que Dominga va al médico con alguien que parece como su hija, y el médico termina hablando con la hija, no habla con Dominga. Y pensé, esta invisibilidad que sufre mucha gente por su condición, del tipo que sea, también le pasa a Dominga por ser una mujer mayor, que terminamos por no hablar con ellos, ¿no?, sino por los acompañantes. Y qué importante es poder escuchar la voz de estas personas mayores. Una de las cosas que vemos cuando empezamos a analizar un poco qué es esto del edadismo es darnos cuenta de... Bueno, sí, ¿sabéis lo que es? ¿Sabéis lo que es el edadismo? No. ¿Alguien no? El maltrato al mayor. Vosotros de sobra, ya lo sé yo. Bueno, el edadismo es una discriminación por motivos de edad. Cuando hablamos, por ejemplo, de racismo, pues es una discriminación a personas porque las vemos diferentes por un tono de piel, una cultura diferente, etcétera, etcétera, y de raza, racismo. Cuando hablamos de edadismo, pues viene por la edad. Y nos hacemos una idea basada en estereotipos y prejuicios sobre estas personas, dando por hecho que sabemos cómo es, en este caso, la gente mayor. Pues todos los mayores, ¿no? ¿Cuál es la idea que tenemos de mayores? Todos los mayores están enfermos, llenos de achaques, no se enteran de nada, están en casa viendo la telenovela y no se explican cosas muy complicadas porque no le va a dar la cabeza. Por ejemplo. Eso está basado en un estereotipo brutal y en unos prejuicios que han creado ese tipo de estereotipos. Cuando de repente nos paramos con alguien mayor y escuchamos de verdad todo lo que nos pueden decir, flipamos. Es como, es verdad, no tiene nada que ver. Si tiene más energía que yo, ¿qué? ¿En serio? Si yo estoy cansada y tú no paras, ¿qué? Y te van rompiendo unas ideas tras otras y entonces nos damos cuenta de qué mal lo estamos haciendo. Eso es el edadismo. Y entonces el edadismo empieza a salpicar a muchas cuestiones de la vida, del día a día de las personas mayores, en este caso en concreto, aunque el edadismo también afecta a jóvenes, pero bueno, no vamos a entrar ahí tampoco, porque no da tiempo. Porque no es una charla sobre edadismo esto tampoco, ¿eh? Pero afecta a diferentes ámbitos. Afecta en la familia, afecta en el médico muchísimo y es donde más claro se puede ver. Afecta, bueno, en cuanto a la estética, en la idea de belleza, en los medios de comunicación, en el cine, series, televisión, pues eso es una barbaridad, en la publicidad, y también afecta en nosotros y nosotras mismas, que es algo que podría llamarse autoedadismo quizá. Pero en el médico, cuando esto lo abordan en los talleres con personas mayores, en el médico es donde más claro lo ven, porque en la familia les cuesta verlo, en ellas mismas les cuesta verlo, pero en el médico, eso de, es que estoy cansada. Mujer, no estás cansada con la edad que tienes 90 años, es normal.
O, ay, es que me duele la rodilla y no sé. Es que es normal que te duele la rodilla con los años que tienes. Eso es normal. Y eso, ese normal o la edad como diagnóstico médico, pues se llama edadismo con todas las letras y en mayúsculas. Entonces sí, pues hay viñetas de edadismo y también es un poco como Domina también ha ido asentándose mucho en este proyecto porque enfoca y critica mucho el edadismo, intenta denunciarlo. Afortunadamente ahora se está abordando mucho más. Estamos como muy... hemos machacado mucho ya el racismo, el machismo, queda muchísimo por hacer evidentemente y estamos empezando a abordar qué es esto del edadismo. Y Domina está ahí. Son algunas de las campañas, ¿no?, que te han Sí, encargado. este año, por ejemplo, la mayoría, afortunadamente y por fin, porque llevo como un par de años dándome cuenta de eso, intentando ponerlo en viñetas, este año lo estoy haciendo en un montón de municipios por toda España. En Cataluña en concreto ahora mismo hay una subvención muy chula para abordar el edadismo y es lo que llevo haciendo todo el año ya y no sé cuándo ahora tengo agenda. Y qué bien que por fin se hable de esto porque al final es la única discriminación, no sé si os habéis dado cuenta, pero es la única discriminación que nos va a afectar absolutamente a todas las personas. Porque el racismo no nos va a afectar a todos. El machismo, algunos sortudos, pues no nos va a afectar el machismo. El capacitismo, tampoco. El clasismo, pues algunos tampoco. Pero el edadismo, precisamente el edadismo, nos va a afectar a todos. Y podéis pensar, bueno, a lo mejor nos morimos con 30, con 40, con 50, pues no. Pero es que el edadismo también afecta a los jóvenes. Con ese prejuicio de, vale, estos son todos unos niñatos que huelen fatal, unos irresponsables, porque eso es un prejuicio asociado a la edad, por lo tanto en jóvenes también afecta. Así que es la única discriminación que si no conseguimos erradicar un poco, nos va a afectar seguro. Bueno, y en este segundo libro juegas mucho con el espacio, con esa plaza, ese banco en el que está Domina con su amiga Alpargata y los distintos personajes que aparecen, ¿no? Hay una señora que está en la ventana observando. Te voy a hacer mucho spoiler, ¿eh? ¿Lo habéis leído alguien aquí ya? ¿Ah, sí? Entonces no podemos hacer mucho spoiler, porque soy una persona que se lo ha leído todos conmigo. Hay una serie de personajes, ¿no?, de otras mujeres que en distintos espacios también representan distintos modelos, ¿no?, de mujeres mayores. Vamos a hablar de los temas, ¿eh? Sí. Pues eso, ¿no? Mujeres que están pues, en la ventana viendo un poco la vida, mujeres que están en la calle haciendo los recaos porque pues casi que no pueden vivir sin ser todo el apoyo de la familia. Y luego pues otras mujeres, ¿no?, que charlan, que tejen redes. No sé si quieres comentar. Sí, a ver, claro, es difícil, ha sido difícil como elegir qué temas o qué perfiles diseñar de alguna forma, bebiendo un poco de las historias que me han ido contando. Y he intentado sacar como 5 tipos de mujer, 5 formas de envejecer siendo mujer, y a la vez que intenten denunciar un poco ese tipo de perfil también. Bueno, los títulos son la de la ventana, la del carrito, la del pintalabios, la del espejo, la del desayuno, y a la vez cada una representa pues ese tema. La de la ventana que nombrabas, pues hablo de ese tipo de mujer mayor que, bueno, que existe, muy para nuestro pesar, existe mucho, y hay muchas mujeres que están en casa porque se han quedado viudas, que sienten una soledad no deseada bastante gorda, que aún así se miran y se intentan arreglar y se peinan y se pintan un poquito para asomarse a la ventana, que es un poco por donde ven ellas el mundo, porque constantemente esperan la visita de sus hijos o de alguien que les pueda sacar a dar un paseo, porque igual físicamente tampoco se sienten tan fuertes como para salir solas, y su vida es esperar y mirar y observar el mundo pues a través de esa ventana que afortunadamente algunas tienen y pueden asomarse. Esta aparece en el primer capítulo, que es el más triste, y muchos me han dicho, madre mía, que empiezas el libro. No, bueno, pero luego intento acabarlo mejor. Todo es happy ending, ¿eh? En los 2 libros es happy ending. Entonces, pues ese tema creo que es necesario hablar de él, hablar de este tipo de mujeres, porque con suerte interpelas un poco, y si alguien lo lee y ve en esta mujer de la ventana a su abuela, a su tía, a su madre, pues a lo mejor tiras y llamas, o vas a verla un poquito más, o la entiendes un poco más, porque al final se trata también de empatizar, porque el libro nace mucho de una escucha real y de que te remuevan y te sacudan un poco. Eso te quería preguntar, que nos contaras un poco cómo son esos talleres que das,
¿Cómo trabajas con las personas mayores o con la gente más joven, tratando los temas, ¿no?, relacionados que están representados por Dominga? Pues bueno, los talleres, llevo haciendo talleres así, creándolos un poco y dándoles forma durante ya varios años y es súper bonito, hasta el punto de que estoy enganchadísima al trabajo porque me da una satisfacción increíble y me cuesta mucho desconectar del trabajo y me lleno la agenda hasta que no puedo más. Y mis amigas se ríen y me echan la bronca y yo lo sé, pero no puedo parar porque me encanta. Y es muy bonito cuando conectas con estas personas y te cuentan su historia y te hacen parte de ellas y de su vida y te confiesan cosas. Y en estos talleres pues suelen ser unas 15-20 personas como mucho, donde intentamos crear un lugar cómodo, desde el respeto, desde la escucha, sin juzgar. Y es muy bonito cuando salen frases como «esto no lo he contado nunca». Y es como, ay, se viene historia buena, claro. O esto es la primera vez que lo digo, ¿eh? Entonces empiezan a salir temas muy bonitos de empoderamiento en la vejez, de confesar a lo mejor que no han tenido un matrimonio muy igualitario, que digamos, por ejemplo, de empezar a distinguir viudas tristes y viudas alegres, y acompañarse y decirse, a mí también me pasa, y eliminar culpas. Y bueno, y qué bonito es cuando se empiezan a ver y se empiezan a valorar y se empiezan a acompañar en esa culpa que ya no es tanta culpa cuando la de al lado, que es igual que ti, te dice, a mí también me pasa. Y cuando vamos dando pasos hacia adelante y llego al taller, por ejemplo, de la sexualidad de la mujer mayor, que es mi favorito, y ahí salen temazos y salen unas historias que fliparíais. Pero claro, hay mucho tabú relacionado con eso en general, con las personas mayores y con las mujeres, mucho más que lo que parece decías, que no existe. Que estamos educadas con muchos prejuicios, sobre todo las mujeres de otras generaciones, de pues eso, de que no existe el placer femenino o las mujeres no pueden tener deseo y en realidad ese deseo llega hasta el punto de que, claro, como decíamos antes, ¿no?, el edadismo. El edadismo también se pica aquí. Y cuando hablamos de la expresión que habéis escuchado todos, la de viejo verde, ¿no?, ¿la habéis escuchado todos? Eso es edadista, porque surge muchas veces. Otra cosa es un poco, a ver, no yéndonos un paso más a este bauseo, sino quedándonos antes en escuchar a hombres mayores hablar de sexo, podemos pensar, vaya tela los viejos verdes, ¿esto qué? Eso es un término edadista porque estamos dando por hecho o nos escandaliza que un hombre mayor hable de sexo cuando no toca. Ya no debería. Si estuviésemos oyendo a chavales más jóvenes hablar de sexo, diríamos, es que están en edad. Si hoy escuchamos a un hombre de 80 hablar de sexo, exactamente igual que estamos escuchando en la mesa al lado hablar de chavales jóvenes, es como, es de los viejos verdes esto, lo que sea. Vale, eso es edadista. ¿Pero acaso hay un término similar en mujeres? No, no hay vieja verde. No hay. Porque es un tema que ni siquiera se habla entre mujeres mayores. Porque es tanto el tabú que la mujer no existe. Y eso hace mucho más difícil envejecer siendo mujer, entre muchas más cosas, claro. Pero entonces, por eso, este tipo de talleres donde empezamos a normalizar eso, y Dominga se lo normaliza mucho, porque los talleres son todo el rato desde el personaje de Dominga. Y Dominga te va contando cosas, te va picando para que contestes, te va diciendo un montón de cosas, te va proponiendo dinámicas y te hace ver que puede ser normal hablar de sexo siendo mujer. Y entonces empiezan a salir muchos temas como el haber probado con otra mujer. Y una mujer de 92 años en un taller me dijo, yo me arrepiento solamente de una cosa en esta vida. Y yo, a ver, dice, esto no se lo he dicho a nadie, ¿eh? Pero lo he pensado más de una vez. Y yo, ¿de qué? ¿De qué te arrepientes? Dice, me arrepiento de no haber probado con una mujer. Pero cuando era joven, antes de mi marido, luego yo ya casarme con mi marido y todo igual, que he sido muy feliz. Pero yo, a ver, entonces, que salgan ese tipo de cosas dichas por una mujer de 92 años en un taller con otras 15 mujeres que no conoce de nada, me parece brutal. Haber conseguido ese tipo de cosas. Con Dominga. Y todo eso está recogido allí en el libro, o sea que quien quiera saber más de ese capítulo o esa parte de las personas mayores puede leer no solo las viñetas, sino todos los textos que acompañan, que eso podemos contarlo también, ¿no? Que no solamente los dos libros recogen las historias de Dominga o de los otros personajes que aparecen,
sino que también hay textos que explican un poco, que dan contexto, ¿no? Que recogen también tus experiencias en estos talleres donde comentan estas cosas. Sí, al final la forma de hacer el libro, bueno, lo pensé así, no sé si está acertado o no, pero me gusta entender. Tienes como 3 voces. Una voz es la mía, que es un poco la que cuento quizá desde la reivindicación muchas veces o del intento de visibilización de este tipo de temas. Podría ser mi voz. Otra voz, evidentemente, es la de Dominga, hablando con su amiga Fragata en ese banquito donde ven un poco pasar y ver lo que acontece y van señalando y comentando. Y la tercera voz la coge cada una de las nuevas mujeres que aparecen en el libro contando su versión de los hechos. Y todo está basado en historias reales, en hechos reales. Eso es tremendo, ¿eh? Sí, sí. De cómo hay esa imbricación entre lo que ha sido el personaje de Dominga, las experiencias de las mujeres y cómo en este segundo libro confluye todo. Pues no sé si... Estoy preguntando nada, esto es Podemos aburridísimo, ¿eh? un turno de palabra. Venga. ¿Alguna historia que cuente Dominga que no sabría hablar Elizabeth en persona? Sí, la de la sexualidad de las mujeres mayores. Porque desde mí, antes, por ejemplo, de que existiese Dominga, a mí Dominga me ha roto muchos prejuicios que yo tenía sobre la vejez en general, sobre las personas mayores. Yo creo que los tenemos todos. Y me ha hecho ver que existen muchas más cosas que yo antes no me había ni siquiera imaginado. Y una de esas cosas es el tema ese, de la sexualidad en las mujeres mayores, en las personas mayores, y todo lo que es, o el hecho de, eso a veces nos pasa a nosotros, que nos olvidamos que por ejemplo, mi madre o mi abuela, más allá de ser mi abuela, también es una mujer que ha sido hija, madre, sobrina, hermana, pareja, amante, amiga, una mujer libre con sus gustos, con sus placeres, con sus cosas. Yo siempre la he visto a mi abuela o siempre la veo a mi madre, pero ¿quién hay detrás de ese perfil? Pues Dominga me ha abierto la puerta para hacerme ver que hay mucho más, que hay mundos enteros detrás de cada una de las personas. Y el tema que a mí, a lo mejor yo de normal, pues no hablo de cuántas veces lo hacen esta persona con 85 años, pues Dominga sí que lo habla, porque es que es su tema también. Y a mí me da un poco de reparo, pero qué gusto tener a Dominga delante de mí muchas veces y que ella lo diga. Y sí, ella lo habla y a mí me cuesta quizá un poco más. ¿Qué llevó a Elizabeth a convertir el arte en una forma de crítica social? ¿Qué me llevó? Sí. Pues ¿Qué te inspiró? yo estudié Bellas Artes y me fui mucho por ese camino, arte y diseño gráfico. Estuve mucho tiempo trabajando como diseñadora gráfica y muchas más cosas. Y llegó un momento en el que notaba que esto se me quedaba un poco corto o quería hacer algo más. Trabajando en una empresa de diseño está bien, pagas tus facturas, pero se puede quedar un poco corto a veces. Entonces decidí estudiar integración social, porque bueno, vi que lo podía compaginar con el trabajo, etcétera, etcétera. Y cuando estudié integración social, estuve un tiempo en un centro de parálisis cerebral y de mayores. Eran mayores con parálisis cerebral, tal. Y ahí vi que hay mucho más mundo y que no puedo mirarme la vida desde mi ombligo solo. Que la vida se expande y que hay muchos colectivos muy diferentes a mí. Entonces, claro, yo intento hacer algún proyecto relacionado con arte, con este colectivo, porque estoy ahí haciendo prácticas y luego estoy un tiempo y quiero hacer algo con el arte y me doy cuenta de qué bonito es coger mi herramienta que es la ilustración y esto que me puede mover, que son las ganas de hacer algo social. Entonces va un poco solo y de una forma muy orgánica pues va apareciendo este proyecto y ya veo que estoy adicta, súper adicta. Sí. Perdonadme, pero es que yo me tengo que marchar porque yo tengo un problema en casa. Entonces, antes de marcharme, quisiera que le dijeras a Dominga, de mi parte, que deje de hablar sola y que me llame por teléfono. Porque tengo una propuesta que hacerle. Vamos a ver. Cualquiera de las personas mayores, todos los que estáis aquí sois bastante más jóvenes que nosotros. Si algún medio de comunicación nos aborda en la calle y nos pregunta si nos sentimos discriminados, sabemos perfectamente de lo que nos están hablando. Pero si nos preguntan si nos sentimos edadismados, nadie sabe lo que es.
Entonces le voy a hacer una propuesta a Dominga para ver si podemos empezar a cambiarle el nombre al tema. Pero ¿sabes qué pasa? ¿Eh? No sé si hay que cambiarle el nombre al tema. ¿Eh? Que no sé si hay que cambiarle el nombre al tema. Bueno, porque pues el tema existe y hay que nombrarlo. Y lo que no se yo me nombra no existe. ofrezco a hablar con Dominga y llevarlo hasta la mesa nacional que está Venga. redactando la ley del mayor para ver si lo podemos cambiar. Adelante entonces. Mándale un WhatsApp a Dominga. Me marcho. Muchas gracias por venir. Gracias a todos. Un aplauso para este hombre. Bueno, ¿qué más preguntas tenéis? O despedidas, si alguien se tiene que ir también se puede levantar. Tengo curiosidad, no diga el motivo por el que se tiene que ir. Demos voz a todos, que se trata de eso. ¿Quieres comentar algo? ¿Verdad? Venga, yo sí, una pregunta. Venga. ¿Crees que toda tu experiencia a través de Dominga te va a ayudar a ti a afrontar tu vejez de otra manera? ¿Te ayuda? El punto de vista supongo que te habrá cambiado lo que tenías antes ahora, pero verlo de otra manera, o sea, afrontarlo mejor, positivamente, a través de Dominga. Sin duda. O sea, ahora a mí ya me las suenan las arrugas. Creo que, o sea, ahora yo llego a ver el envejecer como un logro, la vejez como un gran logro al que llegar y disfrutar. Y estoy viendo tantos ejemplos de vejeces superpoderosas, con todo el tiempo del mundo por delante, que si llegas bien y con ganas y con objetivos, pues es una etapa increíble que disfrutar. La cosa es llegar sabiendo poner límites, llegar manteniendo dentro de lo posible, claro, eso a veces no se sabe, tu autonomía, tu independencia, tu decisión, que tu voz sea respetada. Y si llegamos un poco con estas condiciones, no está nada mal, porque me encuentro con vejeces donde se disfruta del día a día, donde se llena la agenda, que es increíble, la de cosas que tienen por hacer, vacaciones, talleres, quedar juntos a comer cada día en el centro de mayores, que son mesas que parecen que están de boda cada día. Y llega fin de mes y cobran, y llega verano y Navidad y cobran doble. O sea que realmente, si contamos bien esto, la cosa es un poco que puedas llegar a envejecer donde te dé la gana, como te dé la gana y con quien te dé la gana. Y que eso se respete. Y si quieres envejecer con amigos, con pareja, que con suerte lo puedas hacer y que no te impongan un futuro que no quieres. Porque también estoy viendo muchas historias donde acaban donde no quieren acabar y eso es tristísimo. Entonces, se me abre la posibilidad de una vejez que puede ser atractiva, cosa que antes no pensaba, y que también tengo que luchar mucho para que pueda ser respetada, que eso no está pasando del todo ahora. Entonces, darme cuenta un poco de las posibilidades que puede haber y de cómo quiero llegar. Pero sí, quiero llegar y llegarme. Es más, quiero llegar llamándome vieja, con esa palabra que ahora mismo molesta muchísimo, y creo que es una palabra que la sociedad está manchando mucho y haciendo que no nos guste, porque lo que hacen es poner en valor constantemente la juventud y decirnos que lo contrario a ser joven es ser viejo, y que lo joven es lo productivo, lo que aporta, lo que se divierte, lo que viaja, lo bello, lo todo, y que lo contrario es viejo. Entonces, ¿quién va a querer ser viejo si viejo significa lo que no aporta, lo que no se entera, lo que no viaja, lo que no es bello, lo que está arrugado? Nadie. Y es un poco el relato que tenemos. Y yo voy al instituto y pregunto, ¿quién de vosotros quiere envejecer? Y todos, no. Y yo, no, es que os queréis morir ya, porque mañana vais a ser un día más viejos. Entonces, claro, ese horror que tenemos sobre el envejecer, pues existe. Y yo no quiero romper un poco eso y llegar a cumplir, no sé, 80, 90, 100, llamándome vieja, porque estoy en la vejez, y que eso sea un gran logro, el poder nombrarme así. Pero sí, me está viendo los ojos de una forma súper bonita y muy amable. Y toda esta reflexión de envejecer enlaza con uno de los personajes que rodean a Dominga, que es la del espejo, ¿no? La que se mira, la que ve los cambios en el cuerpo, que es también una parte de lo que tú decías, ¿no? Del envejecimiento, de todos los cambios que trae. Sí, además es empezar a normalizar otros cuerpos. No sé, empezar a aceptar el paso del tiempo en el propio cuerpo, el aceptar las arrugas, las canas, Antiedad. los productos antiedad, quemarlos. La palabra antiedad. Claro, antiedad. Bueno, antiedad, antienvejecimiento, quitarte años de encima, todas estas mierdas que encontramos
identidad y que lo que nos hacen es crear ese rechazo sobre el envejecer. Y ya, qué rayo, porque ¿qué pasa? Que como solamente se mira el envejecer desde lo físico, pues nos cuentan que la vida hace así y baja, y el momento más álgido es la juventud y luego ya vamos de capa caída. Pero solo estamos mirando lo de fuera. Pero si mirásemos esto, no hacemos así. Todo lo contrario. Entonces, ¿qué está pasando? Porque solo importa lo de fuera. Luego, claro, nos encontramos con gente tontísima. Guapísima y tontísima. ¿Esto en serio? ¿Esto va? No sé. Pues eso yo creo que... Sí, y porque además todo el discurso de las personas mayores se centra muchas veces en lo que se pierde con la edad, pero como tú dices, no se centran en lo que se gana, ¿no? En esa sabiduría, en ese quitarte prejuicios y miedos que a lo mejor tienes de más joven, pero que cuando eres mayor es como, pues si es que a estas alturas, ¿no? Pues ahí está la del pintalabios, que se llama así ese capítulo, que es la más poderosa en esto, la que critica todo eso. Bueno, y me encanta la comparación que ha hecho Yorokobu, la metáfora que utiliza para hablar de Dominga, diciendo que es como la Mafalda de la tercera edad. Eso es ¿no? loquísimo, ¿eh? Es buenísimo, pero Mafalda tenía un cariz social muy grande, ¿no? Visto desde los ojos de una niña, y tú pues le pones un espejo a las personas mayores a través de Dominga. A mí me parece que es uno de los mayores piropos, ¿eh? Que No, lo es sin duda. A mí me gustó mucho cuando, no sé si lo sabréis, hace un tiempo, hace ya bastante, hubo una persona que me escribió por redes, me mandó un mensaje y me puso: ya sé quién eres, te he descubierto. Y yo, claro, era como, claro, me salía a la puerta en plan de secreto. Y claro, me quedé así como, ¿perdona? Y me dijo: eres Mafalda, dejé de verte cuando tenías, no sé, 9, 8 o 9 años y ahora has vuelto. Y fue como, ¡qué guay! Claro, es como, no sé si han pasado justo esos años, no sé, claro, no creo, pero fue súper chulo. Claro, pero yo me asusté un poco al principio, luego era un piropo y fue como, vale, saco una pistola y luego que nada, que se broma. Pero fue muy bueno. ¿No tenéis alguna pregunta más? ¿Un comentario? Yo también, amiga. ¿Para Dominga o para Elizabeth? Sí, yo otra niña, bacano, no sé si... Sí, normalmente solemos tener cuando somos muy jóvenes el miedo a morir. Y conforme va pasando la edad, ese miedo se va perdiendo. O has conocido gente mayor que tiene muchísimo, que sigue teniendo muchísima miedo a la muerte, o que están disfrutando tanto de la vida que realmente ya han afrontado la muerte y viven el momento sin pensar. Pues en la vejez no se tiene ese miedo. Bueno, a mí no me lo cuentan como tal, porque yo en los talleres hago varias preguntas en concreto y uno es: ¿cuál es tu mayor miedo? Y más allá de ese no lo nombran casi. Te diría que, no sé si me lo han dicho alguna vez así como tal, es la dependencia. Es el que alguien te tenga que limpiar el culo. Ese es un miedo más gordo. ¿Qué pasa? ¿No se lo quieres limpiar? Si lo tienes que limpiar, te lo vas a limpiar. Claro. Porque es otra. O sea, porque Eso es lo que espero yo. que te lo limpien antes. Sí. Otro miedo, o sea, un miedo enorme de las mujeres, sobre todo mujeres mayores, es el ser una carga, el dar que hacer. Como si no hubiesen pasado años, se hubiesen pasado ellas años limpiando culos. Pero ahora a ellas no quieren dar esa carga. Son chica, Cuidadoras, no las cuidadas. claro, pues si te tienen que cuidar, te tendrán que cuidar y punto. Y te cuidarán porque si te quieren, te cuidarán. Igual que tú has cuidado. Pero bueno, no te cuidan, no te quieren. Y si no te cuidan, no te quieren. Claro. Pero que es uno de los miedos es ese. Y ese yo, por ejemplo, también lo comparto. No sé, la enfermedad o el estar mal, o sea, más que el desaparecer. Pues bueno, pues habrá acabado. Punto. No sé. ¿Más comentarios, más preguntas? No, yo iba a decir solo que me parece muy interesante ese enfoque porque yo veo la vejez como una conquista y creo que es algo que se me ha potenciado, es decir, pues quienes vivimos una enfermedad que te pone cara a cara con la posibilidad de no envejecer, de repente como que te cambia esa perspectiva y dices, no, es que yo he pensado muchas veces que a lo mejor no puedo ver crecer a mi hija, por ejemplo, ¿no? Y entonces ahora veo como que cada día que pasa, ¿no? Es una conquista. Cada año que pasa, cuanto mayor me haga, querrá decir que he pasado pues eso, más tiempo con mi hija, con la gente que quiero, y ha dejado de ser algo negativo a ser un logro.
Sí. Pues yo creo que eso en el fondo lo tenemos un poco todos, el querer seguir, porque como, ay, estoy mal, me tomo esto, que quiero mejor, quiero ponerme bueno, ¿no? Y vamos afrontando cosas porque queremos seguir. Y qué gran éxito seguir. Y estamos aumentando la esperanza de vida de una forma increíble, qué bien. Es un gran éxito social. En los últimos años la ciencia nos ha regalado prácticamente 20 años más. Y si nos vamos unos años atrás, nuestros bisabuelos morían bastante jóvenes. Y ahora la esperanza de vida está en 80 y pico, 90 y aumentándola. ¡Qué gran éxito! Pero luego la sociedad por otro lado nos dice, pero que no se note. Disimula la edad, tápate las caras, las arrugas, tienes que aparentar todo el rato 10, 15 años menos los que puedas menos. Y ese es el éxito. Que tengas 70 pero te digan, ¿en serio? 50 y algo te echaba. ¡Qué fuerte! Ese es el éxito. Entonces, ¿en qué quedamos? No es el éxito cumplir años, no es el éxito seguir cumpliendo y soplando los 80, 82, 95. ¿En qué quedamos? Entonces, como, ay, qué rabia que nos estemos creyendo más el relato de hay que aparentar menos que el logro que supone seguir cumpliéndonos. Pues eso es edadismo y hay que luchar contra eso. ¿Más comentarios? ¿Preguntas? ¿Están los 20? Estáis muy sosos, ¿eh? Sí, estoy intentando animar esto, pero... Es que ya la gente Ya. Bueno, pues para cerrar, me gustaría preguntarte qué deseo tienes para Dominga. ¿Qué deseo? ¿Qué deseo tienes para Dominga? Muchos y ninguno. O sea, ha ido creciendo de una forma tan increíble que no me da tiempo ni a imaginarlo ni a desear, porque no me esperaba nada de lo que está pasando en este tiempo, en estos años que llevo con el proyecto. Entonces, prefiero dejarlo así y que venga lo que tenga que venir. Pero a más mujeres para a que nivel digan personal, que pueda seguir viviendo de y con Dominga todo el tiempo. Sí, puede ser. No quiero hacer un currículum y ponerme a buscar curro. Pero que siga Dominga para siempre. Pues muchísimas gracias, Elizabeth, por el coloquio, por traernos aquí a Dominga. Y ahora, si os parece, pues si tenéis el libro y queréis que Elizabeth os lo firme, dejamos el espacio para ello. Muchas gracias.